Muy bien, continuamos nosotros en este síntesis regional. Ya está nuestro compañero Claudio Nardelli que tiene la presentación con los títulos deportivos. Pintulandia y Pinturería Avellaneda. Pintamos lo que ves. Muy bien, gracias Alejandro. En un ratito vamos a estar con el desarrollo de la información deportiva, deporte que vamos a estar hablando. Atención, pues se viene un fin de semana también largo con el feriado puente del 8 de julio, después el día patrio del 9 de julio, así que ya se están preparando varias actividades en este sentido. Anoche se programó el fútbol liguista, cuarta fecha, después vamos a estar repasando los días y horarios. Hoy vamos a tener también vóley de la asociación en Primera Caballeros, el arranque de una nueva fecha. Y para el 9 de julio, atención, el aficionado al ciclismo, se viene un gran festival, la clásica 9 de julio, organizado por Asinorsa. Los mejores van a estar allí, así que después también le vamos a estar comentando detalles junto a los organizadores y haciendo la invitación para este día patrio a pleno ciclismo en la ciudad de Reconquista, Alejandro. Bien, ahí estamos hablando con Matías Esperanza, ya estamos con el famoso tema de la forestación. Él es el director, justamente Matías Esperanza, él es ingeniero agrónomo, es el director de forestación y de arbolado público y el vivero. Matías, gracias por venir y buen mediodía. A ustedes igualmente. Bueno, Matías, entonces, he visto justamente estos días, ayer, si mal no recuerdo, que pasaba por la plaza central de Reconquista, que estuvieron haciendo. ¿Esta es la época de poda? Digamos, ¿esta es época o no? Sí, se acota la poda gruesa, se acota en 3-4 meses del año, digamos, que va desde los primeros fríos, ¿sí?, hasta un poco antes que inicie la temporada de primavera, digamos, los primeros calores que vuelve el funcionamiento normal de la planta, digamos, que sale del cese y comienza a brotar. Uh-huh. Matías, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo evalúan respecto a la poda que hay que hacer? ¿Hacen un relevamiento? ¿Cómo es la cuestión? Porque muchas veces los propios vecinos hacen esta acción, digamos, en el arbolado público frente a su casa. Claro, es lo que no se debe. Lo que se hace es, por un lado, se relevan los barrios, digamos, que más comprometidos están con las líneas de visión, líneas de cables eléctricos, aquellos que tienen crecimiento desmensurado, y por otro lado, a través de las comisiones, la participación ciudadana que tiene la gestión, lo que se hace es, se mira o se monitorea de acuerdo a la cantidad de reclamos que tiene cada barrio, y se hace la poda en cuadrilla en los barrios que más pide la gente. Y por otro lado, se hacen podas individuales a través de pedido de reclamos de las personas, ¿sí? Y en aquellos barrios en los que hay inconveniente y no podemos entrar, se trabaja con los presidentes vecinales, los cuales nos acercan una lista de puntos bien individuales, lo que, por ejemplo, más problemas hay es con farolas, con luminarias, ¿sí?, con línea de visión, y el vecinalista, el presidente, acerca una lista con direcciones y se actúa de esa manera. Son esas tres modalidades. ¿Y cómo coordinan con la empresa provincial de la energía? Tengo entendido que la EPE contrata empresa, porque, por ejemplo, en este programa, en varias zonas estos días nos preguntan, bueno, ¿qué pasa que no hay luz en tal lado? La EPE nos informa que son cortes programados por poda, pero bueno, se estuvo haciendo ahí en la zona de Boulevard Hipólito Yrigoyen, Barrio Parque, 136. ¿Cómo se coordina eso? ¿Cómo se decide qué árbol se poda o cómo se hace? A ver, contanos. Lo que se hace con la empresa provincial de energía es, antes de largar la poda, nos reunimos hace un par de meses con Diego Alonso, con Gustavo Verón, con el dueño de la empresa, con los capataces y bueno, yo de parte del municipio. Y bueno, se establecen criterios y condiciones, los cuales lo que se hace es como que se audita a la empresa de alguna manera. De alguna manera digo porque EPE tiene por seguridad que despejar las líneas, es decir, lograr que el electroducto al que ellos le llaman el tendido de cable esté libre, por seguridad. Y lo que hacemos nosotros es tratar de corregir los cortes que ellos van haciendo, es decir, ellos van sobre lapachos.
¿sí? Lo que hace el municipio es, al no tener una estructura tal, porque son muchísimos árboles lo que poda la EPE, son casi más de 10.000 individuos que están afectados bajo la línea de media tensión. Entonces lo que se hace en aquellos árboles que están más complicados, como los de Boulevard Irigoyen, la EPE hace su poda, digamos, técnica, y nosotros vamos luego a destoconar, se llama, que quedan los tocones. A medida que ellos avanzan, vamos nosotros por detrás tratando de corregir el corte. Ni una poda es bien hecha. Toda poda es como dañina hacia el árbol, pero tratar de corregir y subsanar lo que van haciendo ellos. Uh-huh. Claro, porque el año, bueno, vos decías bien Lapacho, ¿no? Pero el año pasado había sido muy importante cómo habían cortado por el medio el árbol, digamos, dejando una especie de cuadrado y después el árbol hacia los costados, digo, una cuestión, digamos, ¿cómo se puede hacer para...? Uno imagina que es un daño eso. Sí, ir al medio, es lo que yo siempre hablo con Alonso, es decir, y lo que nos piden a nosotros. Ahora no, lo que está haciendo el municipio es, debajo de las líneas de media tensión, no poner árboles que sobrepasen los 7 metros a la madurez. ¿Por qué? Porque ellos tienen que despejar el electroducto desde el cable 2,5 metros para abajo. Y al estar a 9 u 11 metros el electroducto, no puedes poner un lapacho, por ejemplo, ya que estamos en una especie, que sobrepase esa altura, porque luego tiene EPE, gastos de personal y de recursos para ir a liberar el electroducto, y por otro lado, esto que decís vos, que quedan desequilibradas las copas, un agujero en el medio, se le va la fisonomía normal del árbol. Lo que hace el municipio es poner ahora especies que son pequeñas, de magnitud chica, abajo de las líneas. Y por otro lado, eso de ir corrigiendo los cortes. El año pasado por allí nos hemos reunido con EPE con anterioridad y bueno, por problemas de comunicación por parte de la empresa que se terciarizó, hubo ese problema de los lapachos que lo han podado con flores y demás, en el cual todos quedamos sorprendidos. Así que este año se comenzó bien, comenzaron por los lapachos en buena época, así que están en eso. Bien. Aquí estamos teniendo pedidos puntuales de que pasen ustedes. Digo, después yo te voy a reenviar porque hay zonas, calles, etcétera, etcétera. La pregunta es, ¿cuáles son los requisitos? Lo primero era, ¿qué tienen más pedidos? ¿De poda o de quitado de árboles? Eso por un lado. Y lo otro es, ¿cómo tiene que hacer la gente? Digamos, ¿cuál es el mecanismo para realizar o una cosa u otra? Bien, lo que la gente por ahí más pide son extracciones. Es decir, por ahí yo le llamo dendrofobia, que es como una fobia al árbol. Es, por ahí la gente, es lo que siempre decimos, tiene más afinidad con el árbol del vecino que con el que tiene enfrente. O sea, si usa la sombra para estacionar el vehículo, usa la sombra que tiene el árbol de enfrente y demás. Y las notas por ahí sorprende porque la mayoría son para pedido de extracción directamente. Lo que hace el municipio con la nota es evaluar y luego de la evaluación se le brinda la solución, que no siempre es la extracción. Siempre se negocia con el vecino, digamos, la permanencia del árbol. En muchos casos se comprende de parte del vecino y bueno, en otros no. Pero se trata de llevar la solución. Lo que para la pregunta primera es pedido de extracción. La gente pide mucho. Mucha extracción. Sí, y la otra es que yo creo que viene de la mano porque por ahí el arbolado de Reconquista, si bien tenemos mucha masa arbórea, no es de calidad y por ahí se viene abajo, hay especies que no soportan las intervenciones y... Lo que pasa también que los fresnos muchas veces si crecen mucho, sinceramente hacen un daño, ¿no? En cuanto a la vereda o por qué no hasta la propia vivienda, la propia casa. Claro, es allí que el municipio tiene el criterio de poner el árbol adecuado en el sitio correcto y tratar de evitar, como te decía, las plantaciones de lapacho debajo de una línea de media tensión, ¿sí? Y la otra es en veredas que no tienen más, aceras que no tienen más de 3 metros, evitar poner un árbol que tenga una magnitud como lapacho. Por eso allí fuera del aire hablamos de los crespones, del ligustro disciplinado, del lapachillo amarillo, que son especies que a la madurez no alcanzan un tamaño tal como para romperte una vereda de 3 metros, ¿sí? Después la otra es los servicios subterráneos. Hay parte de la ciudad en la cual pasa el gas, pasa la fibra óptica, pasa el agua potable, cloaca, y
es eso en donde se encuentra el árbol, digamos, con dificultades para normal crecimiento, porque tiene obstrucciones debajo y arriba tiene línea de comunicación, visual, señalética. Bueno, por eso es el árbol adecuado en el sitio correcto, no tratar de encapricharse con una especie y tratar de ponerla en un lugar en donde no cabe a futuro la especie. ¿Qué tiempo de demora están teniendo en hacer, ya sea o la supervisión para ver el pedido concreto del vecino o la extracción y demás? Y la supervisión, la evaluación se la hace en la semana. Por allí hay hay días que entran 15 notas por día. Epa, a ver, pará. Claro, ¿Cómo? entonces 15 notas para extraer árboles. Y en la semana eso se suma, hay días que entra una, hay días que entran 15, en la semana generalmente entran 30, 40 notas. Entonces, por allí y entonces no existe una estructura tal para responder en la ejecución, ¿sí? A eso. Pero sí las evaluaciones se trata de cumplimentar en esa semana. ¿Por qué? Porque por ahí sí el árbol está con problemas fitosanitarios que tienen riesgo para el civil, y la extracción va de parte del propietario. El propietario te dice, mirá, ¿por qué? Porque en la ejecución hay una demora de 3 meses, 2 a 3 meses. Ahora, cuando el propietario lo saca, es ahí en el momento, o sea, se le autoriza con una nota al propietario para que acceda a la extracción previa evaluación visual. ¿Y cuáles son los requisitos para hacer esta extracción? O sea, ¿qué condiciones tiene que tener? Y muchísimo, es muy dinámico. A ver, generalmente están los árboles con problemas fitosanitarios, como con problemas de hongos, podreduras en la horqueta, ramas con inserciones débiles a causa del pudrimiento, ramas con inserciones débiles de acuerdo a las intervenciones pasadas que ha hecho ilegalmente por parte del propietario. Por eso es que quería dejar en claro, y un paréntesis, que ni un vecino puede tocar el arbolado, ¿sí? La potestad la tiene el municipio. El vecino no puede tocar el árbol. Las podas sí tienen un pedido, una ejecución rápida. Es decir, entra la nota y se trata de cumplimentar la poda en esa semana. Bien. ¿Sí? No así la extracción. Sacar un árbol no es una cuestión que... Es un esfuerzo grande, digamos. Bien. Acá nos dicen del tema de cuándo van a reponer los árboles de la Plaza 9 de Julio. ¿Ustedes hicieron extracciones ahí? Sí, los ha tumbado la tormenta y estamos en eso. Esta es la fecha de plantación. Estamos tratando de terminar todos los corredores verdes, ¿sí? Que son las calles que unen a los espacios verdes. Dentro del plan que tiene el municipio de arborización es identificar a los corredores verdes con una especie particular. Entonces, a futuro, todas las calles que unan los espacios verdes van a tener lapachos amarillos. Bien. Como nuestro identidad es el lapacho rosado y ya varias calles la tienen, por ahí es lindo identificarla con otra especie, bueno, se ha utilizado lapacho amarillo. Una vez que terminemos de reponer todo de esas calles, empezamos con los espacios verdes y las demás calles. Si vos tuvieras que definir un árbol que no tenga raíces, digamos, que puedan dañar alguna estructura, como ser una... Porque acá me preguntan, por ejemplo, para poner un árbol en el patio, ¿no? Que después no le traiga consecuencias. ¿Cuál sería? ¿Qué recomendarías? Y de acuerdo a qué tamaño es el patio. O sea, por eso es siempre la premisa del árbol adecuado en el sitio correcto. Si tenés un patio en el cual tenés 7 metros por 10 metros y no podés poner un ibirapitá o un lapacho rosado, que es el más conocido, porque luego va a tener problemas con la copa, con las raíces. De acuerdo a lo que dijiste de las raíces, si todos los árboles tienen raíces, de alguna manera tienen que anclarse. Es decir, el árbol a la madurez alcanza peso que van las toneladas, y cuando llueve y se moja toda la parte aérea adquiere un 50% más de peso, y eso se le suma al apalancamiento que da el viento y demás. Entonces, por ahí es la pregunta que te hace el vecino: ¿qué árbol puedo poner que no tenga raíces si no existe? Y la dinámica de las raíces también es diferente, porque por ahí hay problemas con entradas de agua potable en las cuales tienen pérdidas y va ahí el árbol. O sea, dentro del crecimiento radicular y de toda planta no gasta recursos innecesarios si tiene el recurso ahí cerca. ¿Sí? Piden que des qué valor tiene, digamos, el trámite para ya sea poda o extracción de árboles. ¿Tiene costo para el Sí, creo que tiene un sellado de 15 pesos. La nota es así.
Aquel que tiene inconveniente por árboles, bueno, esa es otra. Por allí también, otra causa que no es los problemas fitosanitarios son las entradas de garage, que está contemplado por ordenanza. En ambos casos, tienen que hacer una nota dirigida a servicios públicos, a la Dirección de Forestación, poner un fundamento breve, digamos, en el cuerpo de la nota, el cual debe constar la dirección del árbol, el fundamento en el cual pide la evaluación visual, y hay un paréntesis, todos piden la extracción. Se debería pedir la evaluación visual para el problema, porque no siempre la extracción es la solución. Por ahí se trata de mitigar el problema con otras soluciones. Y bueno, conclusión, dirigida a servicios públicos, Dirección de Forestación, un fundamento breve en el cuerpo de la nota y un teléfono de contacto para pasar las novedades. Con eso se lo lleva a mesa de entrada, a San Martín 1077. Bien. Y allí es donde abonan el sellado de 15 pesos, creo. Claro, alguien dice que, bueno, que no le extrajeron el árbol y él utilizó el mecanismo que promueve el municipio de la app, digamos, de poder enviar, que envió fotos y demás, pero todavía no. Sí, a medida que van entrando reclamos, estamos con prioridad de los primeros reclamos que entran y los ya va a llegar. Es así. ¿Quiénes hacen la supervisión? El técnico, quien les habla. Vos te vas todos los... O sea, vos sos la persona que tomás la decisión. Claro. Bien, pues nos decían, bueno, si quién toma estas decisiones, digamos, para decir sí, no... Es a través de la evaluación visual. Por ahí la gente tiene que comprender que el arbolado es beneficioso. Es decir, tiene que haber una cuadra cubierta con árboles. Por ahí me topo con vecinos que sí, que son... que entienden los beneficios del árbol y bueno, por ahí la minoría no. A esa minoría por ahí, a raíz de eso, lo que estamos concientizando a la población de los beneficios del árbol y que la extracción no siempre es la solución. ¿Sí? Hay muchas maneras de mitigar el problema que no es la solución. Por ahí ahora lo que estamos haciendo del municipio es hincapié en la cinta verde, es decir, en la plantera, el espacio donde crece el árbol. A ver, ¿cómo es eso? Lo que sucede es que mientras más espacio verde tenga el árbol donde está anclado, menos problemas radiculares, porque más filtración de agua tiene esa superficie y el árbol, como decía hoy, no gasta recursos en ir a las juntas. Si vos impermeabilizás todo, el agua entra igual por las juntas. ¿Qué hace el árbol? Busca entre las juntas el agua, porque si la impermeabilizaste, ¿dónde va a buscar el agua? Más aún cuando hay pavimento. Entonces, mientras más generosa sea la cinta verde, más filtración de agua, más intercambio gaseoso va a haber y las raíces van a quedar ahí, en ese cepellón. No digo que no va a ir una raíz, porque la dinámica es muy diferente. ¿Sí? No digo que no vaya una raíz a una vereda, ¿sí? Pero los problemas se reducen mucho cuando la cinta verde es generosa. Bien. Que es el espacio donde va plantado el árbol. Matías, la verdad que no cesan las preguntas, digo, es un tema que no se acaba así nomás en un par de minutos. Simplemente teniendo en cuenta esto que vos decías, ¿sirve esta que muchas veces se ve de poner algún tipo de tubo o una cobertura dentro para que crezca el árbol? Digamos, esa sería la... Es buena la pregunta, no sirve. No sirve eso. No, Microcentro lo que pasó es que, bueno, antes se creía que sí. No es una mala práctica aquellos que han puesto el tubo, porque como esto es una ciencia que no es muy vieja, ¿sí? A medida que se va adquiriendo experiencia, se va viendo que las acciones que se han tomado antes quizás no eran las correctas y se va descubriendo un poco más la cuestión. ¿Y por qué no el sirve, tubo Matías? No, porque ¿qué pasa? El tubo, al tener 1 metro, generalmente los tubos, el árbol se ancla allá abajo del metro cuando no tiene el suelo compactado, si no, no se ancla. Y lo que sucedió en Microcentro, que fue una linda experiencia, digamos. Yo creo que en aquel momento se pensaba que el tubo el confinamiento era la solución, y bueno, no. ¿Qué es lo que pasa? Se moja el perfil del tubo y el árbol, al anclarse al metro, con la palanca que le hace el viento, más estar mojado, se tuerce sobre el tubo. La otra es que el tubo no aguanta la presión radicular que hace el árbol. ¿Por qué? Porque la dinámica que tiene el cemento y también al ser poroso, la dinámica con el agua, sabemos que las paredes y el cemento ladrillos absorbe humedad. Entonces el pelo radical, que es ínfimo al interceptar el tubo, queda ahí, porque tiene el agua ahí.
Y a medida que crece y crece en diámetro, ese pelo radical que se hace una raíz gruesa rompe el tubo, ¿sí? Lo que se hace ahora y que funciona, por ejemplo, hemos escarbado, se pone un plástico, hemos escarbado en lapachos, en lo que colegas anteriores que han estado en la dirección han trabajado con el plástico, al lapacho lo contiene un plástico. Entonces no es la rigidez del material que vos pones allí, sino que es la dinámica con el agua, cómo trabaja con el agua el material. El plástico, el plástico enterrado, luego una precipitación o un riego queda seco. ¿Sí? Puede quedar horas mojado y luego queda seco. Entonces todo pelo radicular que intercepta el plástico gira en busca del agua. Y no pasa eso con el tubo. El tubo, al quedar con humedad y al ser poroso, Claro, ahí lo termina reventando. está. Bueno, la verdad que no lo sabía. Y bueno, está bien, estamos para eso. Yo creo que lo que debe quedar en claro es que la gente debe evitar las sanciones, no podar el árbol. Las podas no tienen demora, ¿sí? Todo reclamo que entra por poda aérea o radicular, se lo trata de ejecutar en la semana. Está. Bueno, Matías, un montón de preguntas. ¿Qué pasa, dice, si a un vecino le molesta el árbol del vecino? O sea, no le molesta no al propietario donde está su veredal, sino al otro, al vecino. El tema es que no se puede hacer notas colectivas, una ordenanza, ¿sí? Ni tampoco vos podés hacer una nota por el lado, sí, juntarte con el vecino. A ver, se puede hacer la nota, puede que haga la nota, no hay problema, y se lo ve. Pero generalmente el que debe hacer la nota es el frentista. Está. Bueno, ¿y qué se hace? Porque dice que le está levantando la casa. Que haga la nota, no importa, que haga la nota y se lo ve. Más allá que no se... Claro, porque pasa, a ver, un árbol también nos ha pasado, árboles que están 3 casas más allá de donde empezó el reclamo. Al escarbarlo y hacer un laburo, yo le digo, de hormiguita y antropólogo, siguiendo la raíz, viene de un lapacho que está capaz a 20 metros. ¿Sí? Entonces, por ahí se trata de mitigar esas situaciones. Bien. Matías, vamos a hacer el compromiso, es que yo le voy a enviar por WhatsApp a Matías todas las preguntas, porque muchas son que vayan a ver y demás, así que bueno, vos contaste el camino formal, que es la nota, pero bueno, también te voy a hacer llegar lo que nos plantearon los televidentes. Bien, bueno, y la conclusión es que pidan las podas por nota y que las haga. El municipio tiene un registro de podadores oficiales. El municipio lo que se encarga de hacer es las capacitaciones bianuales en arboricultura, que fue este año, y todos aquellos asistentes a las capacitaciones se crea un registro de podadores. Entonces el vecino que quiera hacerlo de forma particular debe elegir dentro de la lista a ese podador registrado. Bien, gracias. A ustedes, muy muchísimas amable. Gracias. Matías Esperanza, entonces, el coordinador, el encargado de la forestación en el municipio de Reconquista y que tiene que ver con el arbolado público y también el vivero. También vivero. El vivero. Fíjate vos que eso nos quedó pendiente, podemos hablar también. Entendido. Otra invitación, cómo funciona el vivero y demás, pero bueno, quedará para otra oportunidad. Muchísimas gracias, ya regresamos.